os vamos a hablar de las nuevas guías americanas de la insuficiencia cardíaca, haciendo un resumen de las mismas y comentando las novedades que nos aportan. Sabéis que la clasificación de la insuficiencia cardíaca se habla de 4 estadios. El estadio A es el paciente en riesgo de desarrollarla. El estadio B en estas nuevas guías toma el nombre de preinsuficiencia cardíaca, pacientes que ya tienen una cardiopatía estructural pero que aún no han presentado síntomas. En el estadio C tendremos a los pacientes ya sintomáticos, donde habrá diferentes trayectorias en función de si nos encontramos con el paciente de novo, si el paciente ha mejorado, si el paciente tiene síntomas progresivos, y por último el estadio D o insuficiencia cardíaca avanzada. En cuanto al diagnóstico, nos hablan de que en el paciente en el que lo sospechemos por síntomas y signos y por determinados hallazgos de las pruebas complementarias, realizaremos péptidos natriuréticos, que serán el punto inicial de la valoración, y pediremos ecocardiograma en aquellos en los que mantengamos la sospecha de insuficiencia cardíaca para conseguir llegar al diagnóstico. Nos modifican la clasificación de la insuficiencia cardíaca acorde con la nueva definición universal de la misma, y nos hablan de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, con FEBI ligeramente reducida para pacientes con fracción de eyección entre 41% y 49%, cuando demostremos además aumento de las presiones de llenado, y de FEBI preservada con pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección de más del 50% y nuevamente aumento de presiones de llenado. Se introduce también el término de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada para aquellos pacientes que partían de una reducida y que en el seguimiento consiguen una FEBI superior al 40%. Con esto también nos recuerdan que la insuficiencia cardíaca es dinámica y que podemos cambiar de un rango a otro en la clasificación, y nos hablan un poco de cómo manejar esto respecto al tratamiento. Sobre los péptidos natriuréticos, comentaros las indicaciones 1 para aquel paciente con disnea, para apoyar la sospecha o descartar el diagnóstico con insuficiencia cardíaca, y también con valor pronóstico en los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca o en el seguimiento ambulatorio del paciente crónico. Además, con indicación 2A, aquellos pacientes al alta de un ingreso por insuficiencia cardíaca para tener un valor pronóstico adicional, y también indicación 2A para el seguimiento de pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con factores de riesgo para la misma, pues nos puede ayudar a detectarla precozmente. Respecto al tratamiento, se centra mucho en el tratamiento por estadios. Aquí tenéis reflejado el tratamiento en el estadio A, el paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca. Tendremos que controlar óptimamente la tensión arterial, tratar con ISGLT2 a los pacientes diabéticos, optimizar el manejo de la enfermedad cardiovascular establecida, realizar un manejo multidisciplinar en los pacientes que van a recibir un tratamiento cardiotóxico y un estudio genético en los pacientes con miocardiopatías familiares para asesorar a los miembros de su familia. Otras indicaciones ya tendrían un nivel de evidencia 2A, y si nos vamos a la preinsuficiencia cardíaca, tenemos otros fármacos con clase 1 para pacientes con FEBI por debajo del 40%, cuando aún no tienen síntoma de insuficiencia cardíaca, que serían los YECAS, ARA2, betabloqueantes. También nos hablan del implante del desfibrilador automático en aquellos pacientes con fracción de eyección por debajo del 30% isquémicos, aun cuando son asintomáticos y han pasado más de 40 días desde el infarto de miocardio. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquí tenéis qué haríamos en los estadios C y D. Muy importante, se establecen pasos en el tratamiento. Primero, lo más importante, el tratamiento médico optimizado, que incluye en primer lugar el sacubitril valsartán por encima de YECAS y ARA2, junto con los betabloqueantes, los antialdosterónicos y, como novedad, los ISGLT2 en la base del tratamiento, los diuréticos para manejar la congestión, y si nuestro paciente sigue sintomático pasaremos a otras intervenciones que incluyen los dispositivos como el DAI y el resincronizador cardíaco, y ya en los casos de insuficiencia cardíaca avanzada nos iremos a los dispositivos de asistencia ventricular, el trasplante cardíaco o los cuidados paliativos según el perfil de nuestro paciente. Una de las cosas que introducen estas guías es la evaluación de la coste-efectividad
de las terapias recomendadas para la insuficiencia cardíaca. Destacaros que el tratamiento médico base de la insuficiencia cardíaca ha demostrado ser claramente coste efectivo, tiene poco precio para el beneficio que nos ofrece, y destacar que, por ejemplo, el sacubitril/valsartán, que es más caro que otros tratamientos, es claramente coste eficaz respecto a los IECAS o ARA2. Si nos vamos a otros fármacos, recordaros la ivabradina 2A como en las anteriores guías, pero entran fármacos nuevos como el vericiguat con indicación 2B. También se incluyen los ácidos omega 3 con indicación 2B y aparecen los quelantes del potasio con una indicación 2B para permitirnos mantener o titular el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sobre dispositivos, nos hacen recomendaciones de CRT muy similares a las de las guías previas. Quizá la diferencia es la ablación de FA o la ablación del nodo en los pacientes con fibrilación auricular para asegurar una adecuada resincronización. Sobre los desfibriladores, una nota importante, y es que no se hace distinción en la indicación 1A para los pacientes con miocardiopatía dilatada, ya sea isquémica o no isquémica. Y bueno, comentar otras recomendaciones de revascularización quirúrgica en aquellos pacientes con anatomía coronaria favorable y disfunción ventricular significativa. Comentar que se hace hincapié en optimizar el tratamiento médico antes de plantear un MitraClip, que tendría una indicación 2A en pacientes seleccionados, y dan una indicación 2B al seguimiento con CardioMEMS. Aquí os dejo el algoritmo que se hace para el manejo de la insuficiencia mitral secundaria en diferentes circunstancias. Y a continuación, mi compañera Lucía va a seguir hablándonos de estas guías tan interesantes. Continuamos con el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y preservada. Respecto a las novedades, se incluye con un nivel de recomendación 2A los inhibidores del receptor sodio-glucosa tipo 2, que de forma paralela también tienen esta recomendación en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Respecto al resto de tratamiento neurohormonal, están recomendados con un nivel de evidencia 2B los IECAS, los ARA2 y los inhibidores del receptor de la neprilisina en los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida. Aparecen con este mismo nivel de recomendación los antagonistas de los mineralocorticoides, y con una evidencia trasladada desde los estudios de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida aparecen también los betabloqueantes. En el caso de estos tratamientos en la fracción de eyección preservada, definida como fracción de eyección mayor del 50%, aparecen los inhibidores del receptor de la neprilisina, los antialdosterónicos y los IECAS con un nivel 2B, pero con una llamada de atención en este algoritmo. Y en las guías lo que sugieren es que, bueno, que puede ser que los pacientes incluidos en los rangos más bajos de fracción de eyección de este grupo sean los que más se beneficien. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mejorada, que se define por aquella que es superior al 40%, se recomienda que pese a esta mejoría no se retire el tratamiento neurohormonal. Hay una categoría especial que es el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis, que como cambios establece una serie de recomendaciones para el estudio y diagnóstico del mismo. Aparece en primer lugar que ante pacientes con diagnóstico de sospecha realicemos una analítica que mida las proteínas en sangre y en orina para valorar la presencia o no de componente monoclonal. En el caso de que esté presente, sería una enfermedad hematológica y habría que continuar el estudio por esa vía, sería una amiloidosis AL. En el caso de que esto resultara negativo, la siguiente prueba a hacer sería una gammagrafía de PD, que nos confirmaría el diagnóstico, en el caso de que sea positiva, de amiloidosis TRT. En este punto tenemos que realizar el test genético. El test genético, en el caso de que sea positivo, nos diagnosticaría si la amiloidosis por TTR es familiar
o en este caso si sería mutada. En cualquiera de los casos, en este punto ya hay una serie de novedades para el tratamiento de la misma. En el caso de que tuvieran al diagnóstico disfunción ventricular en el grupo de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, se aplicarían las recomendaciones de tratamiento que ya nos han contado. En el caso de que estos síntomas el paciente esté en clase NIJA de 1 a 3, podríamos valorar, se debería de valorar con una recomendación 1 el tratamiento con tafamidis. Y en el caso de que estos pacientes tengan FA, se deberían anticoagular independientemente de su puntuación en la escala CHA2-VAS. Respecto a la insuficiencia cardíaca avanzada, estadio D de la AJA, se recomienda que cuando los pacientes lleguen a este punto deberían de ser reenviados a unidades específicas para que se valoren terapias avanzadas, como sería el caso de los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria o pacientes para trasplante cardíaco en el caso de que esté indicado. Respecto a la hospitalización de nuestros pacientes por descompensación, es muy importante que al ingreso no se suspendan los tratamientos que ya tenga de la terapia neurohormonal, a no ser que estos estén contraindicados. Durante la hospitalización es importante mantener el diurético hasta resolver los signos de congestión, aunque esto produzca un leve descenso del filtrado glomerular o incluso hipotensión siempre y cuando ésta sea asintomática. De cara al alta es importante que se vayan con el tratamiento reiniciado o incluso optimizado si no tenían niveles adecuados al ingreso. Además, respecto al manejo de los diuréticos, lo que se recomienda es un inicio precoz para disminuir la sobrecarga hídrica, incluso que este tratamiento se titule si no se consigue la eubolemia durante el ingreso, y que en aquellos pacientes que requieran dosis altas de diurético, incluso que se vayan al domicilio con ellas, que exista un adecuado manejo después del alta para evitar la rehospitalización. Respecto al manejo de comorbilidades, es importante el adecuado control de la tensión arterial, de la diabetes, teniendo en cuenta que estos pacientes deberían de tener ISGLT2 en su tratamiento, que en los pacientes que tengan disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular y que tengan enfermedad coronaria, una de las opciones es la revascularización quirúrgica, que en los pacientes que tengan historia oncológica o de tratamiento quimioterápico, que son un grupo de riesgo y que hay que hacer un manejo multidisciplinar, que estos pacientes podrían incluso beneficiarse del tratamiento con IECAS o betabloqueantes en el caso de que tengan disfunción ligera y estén asintomáticos, que los pacientes con FA hay que anticoagularlos, respecto a la ferropenia sin cambios hay que reponerla, en los pacientes con fibrilación auricular y disfunción ventricular, si no se consigue un adecuado control de ritmo o la estrategia ha fracasado y mantengan frecuencias elevadas, una de las opciones con una recomendación 2A es la ablación del nodo y el implante de un marcapasos TRC o DAI, dependiendo de la indicación. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y síntomas que sean atribuibles a fibrilación auricular estarían indicados también con una recomendación 2A, la ablación. Los pacientes con enfermedad pulmonar tipo SAOS, con una recomendación 2A, se debería optimizar el tratamiento con una CPAP y terminamos cerrando con las conclusiones. Para destacar, a mí me parece importante la inclusión de los ISGLT2 tanto en la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida como en la de FEBI preservada y ligeramente reducida, el concepto de insuficiencia cardíaca mejorada y la importancia de mantener el tratamiento médico en estos pacientes, las referencias sobre la coste-efectividad de los tratamientos y un algoritmo para el manejo terapéutico y diagnóstico de la amiloidosis. Estos son los puntos más importantes de las guías de insuficiencia cardíaca y os esperamos con nuevas actualizaciones en la SEC te lleva a la ACC.